Buenas tardes a todos, les agradecemos el tiempo que nos prestan para compartirles la información. Esperamos que pueda ser de su ayuda, esperamos que sea información que les sirva para los proyectos que lleguen a tener. La dinámica, vamos a estar realizando esta presentación. Si hay alguna, con toda confianza pueden ir realizando sus preguntas a lo largo de la presentación y trataremos de responderla ya sea durante la presentación y también al final de ella. Entonces, pues para que no se nos vaya a pasar alguna de- o algún comentario que queramos hacer, con toda confianza lo pueden ir dejando y vamos a estarlos respondiendo. Bien, vamos a arrancar con este webinar que llamamos Ventajas al usar cilindros eléctricos comparados con otras tecnologías. Bueno, mi nombre es Alan Mendoza, soy consultor técnico de parte de Urani para las zonas de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Y también nos acompaña mi compañero Alejandro Mari, quien es consultor técnico para la zona de Guanajuato y de Querétaro. Entrando un poco al tema del webinar, vamos a revisar algunos conceptos como lo son características de un sistema servocontrolado, analizando ventajas, costo-beneficio. Esta es un análisis que realiza Exlar, una de las líneas que nosotros manejamos, que tenemos la representación a nivel nacional. Vamos a revisar el tema de eficiencia comparativa en mantenimientos entre las tecnologías que estamos analizando, cambios de productos rápidos, que podríamos llamar recetas, cambios en perfil de movimiento dependiendo de la rutina o el modelo, ahorro de energía, el tema de precisión, riesgos en el ambiente, resistencia a baja temperatura, resistencia a alta temperatura, y finalmente vamos a cerrar con algunas aplicaciones en donde pudiéramos encontrar este tipo de mecanismos de los que vamos a hablar y de las características de por qué se requeriría o por qué se recomendaría utilizar un sistema servo controlado. Bien, antes de entrar de lleno en la comparativa de ambas tecnologías, creo que sería importante definir por qué un sistema servocontrolado. Como bien sabemos, existen diferentes tipos de aplicaciones en la industria, cada una con características especiales, como lo son el control de velocidad, posición, fuerza. En cuanto al control de velocidad y posición, podemos observar del lado derecho dos perfiles diferentes. Un perfil llamado trapezoidal, donde tenemos velocidad, aceleración, luego velocidad constante, luego desaceleración. Y del otro lado tenemos perfil de movimiento triangular. Este perfil pues es aceleración y desaceleración. Entonces, un sistema servo nos va a dar la ventaja de poder comandar rutinas con este tipo de perfiles o bien diferentes tipos de perfiles como fueran con curvas a lo mejor suavizadas, etcétera. Otra de las ventajas o de las grandes ventajas que tenemos con un sistema servocontrolado es que nos entrega la fuerza y misma que podemos regular. Aquí en la gráfica que observamos tenemos un perfil en donde nos está marcando qué fuerza se está aplicando en cada segmento y el segmento nos está marcando los tiempos y las carreras. Entonces, esta es una de las ventajas que podemos encontrar en estos sistemas. Eh, Cada vez se están volviendo más complejos los movimientos o bien la tendencia es a tener mayor precisión, mayor velocidad y bueno, esto puede ser alcanzado con un sistema servo o en un cilindro eléctrico. Y entrando a las ventajas que pudiéramos tener en un cilindro eléctrico, vamos a tener el control de fuerza, que es lo que estábamos revisando en la diapositiva pasada. Vamos a tener control de velocidad, va a ser un equipo programable, es decir, con diferentes rutinas, alta repetibilidad, alta eficiencia. Este concepto lo vamos a llevar un poco más a fondo para ver a qué se refiere. Mínimo mantenimiento, ¿qué significa mínimo mantenimiento? Menor tiempo y menor tiempo en el paro de la línea y por ende menor recurso invertido, ¿no? Vamos a revisar que no hay fugas de aceite en este tipo de actuadores, el nivel de ruido es bajo, no consume energía mientras no se encuentra en operación. Es un punto sumamente importante en este tipo de mecanismos por también el ahorro
en dinero, ¿no? Que representa el estar con algún equipo energizado todo el tiempo. Y no son tóxicos para la industria alimenticia. ¿Por qué mencionamos estas ventajas? Bueno, porque normalmente cuando se lleva un proyecto la pregunta es cuál equipo utilizar y entonces pues podemos elegir entre algunos equipos neumáticos, hidráulicos o electromecánicos, pero habrá que ver para cuál aplicación es adecuada cada uno y finalmente en este caso vamos a irnos un poquito más allá del tema del precio inicial, ¿no? De un análisis más a fondo de solamente hacer la comparativa en costos iniciales de los equipos como tal. Bueno, ahora ya revisamos las ventajas a grandes rasgos de un sistema servocontrolado, pero también tenemos aquí el análisis breve de un sistema hidráulico. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, las bombas del sistema hidráulico funcionan durante los periodos de inactividad, consumiendo energía. Esto se refiere a que aún con el vástago detenido, vamos a tener que estar suministrando energía para mantener la posición. Luego, los residuos hidráulicos son contaminantes y no se eliminan al darle mantenimiento al sistema. Si bien podemos hacer el cambio porque el aceite está contaminado, etcétera, finalmente el aceite que cambiamos pues tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, aquí entra un poco el tema también del ambiente. Vamos a revisar más adelante este tipo pues de problemática que pudiéramos llegar a tener con los actuadores. Y la última es constante variación en la calidad del aceite y la viscosidad respecto a temperaturas. ¿Cómo es que influye la temperatura en este tipo de actuadores? Bueno, en el caso mencionado de Exlar, en el análisis que se va a revisar, tenemos este caso de estudio donde es la misma aplicación con dos soluciones diferentes. Vamos a revisar la solución, vamos a revisar en este momento los requerimientos de la aplicación. Nos presentan aquí una masa de 35 libras y nos indica, es un ejemplo de lo que pudiera estar en la industria, ¿no? Que requiere un avance de 15 pulgadas, un retroceso de menos 15 pulgadas, y son 30 repeticiones por minuto con un ciclo de operación del 50%. ¿A qué se refiere del 50%? Bueno, 50% va a estar en movimiento, 50% va a estar en reposo. ¿Cuál es la primera posible solución que pudiéramos dar o que Exlar propone? Es un cilindro eléctrico. Para alcanzar la velocidad de 37.5 pulgadas por segundo, podemos tener un perfil de tipo trapezoidal, en donde tenemos 0.1 segundos de aceleración, luego tenemos una velocidad constante de 0.3 segundos y una desaceleración de 0.1 segundos. Tenemos también, bueno, la sumatoria de todo este tiempo es de 0.5 segundos. Aquí el dato principal es que la potencia requerida para que el actuador electromecánico realice esta aplicación tiene un costo de energía aproximada de $165. Y vamos a tomar en cuenta este costo para la aplicación usando el cilindro eléctrico porque va a ser relevante al analizar la siguiente tecnología. Bien, ahora tenemos el cilindro neumático. Para que podamos tener una fuerza resultante capaz de cumplir con la operación que se requiere y de desplazar la masa que teníamos en un inicio, se requiere un diámetro del émbolo del cilindro de 2 pulgadas, presión de aire estimada de 85 P6. Y bueno, vamos a ver cómo se llega a este resultado. Primero tenemos el área del círculo. Mediante esta fórmula calculamos el radio elevado al cuadrado, lo multiplicamos por pi, tenemos el área. Y luego, mediante la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, despejamos la fuerza y sustituimos los valores en presión y área, que son los que tenemos, para obtener la fuerza resultante. Bien, entonces esta fuerza resultante es capaz de desplazar y de cumplir con el tiempo ciclo que nos marca la aplicación. Hasta ahí las dos tecnologías cumplen. La diferencia viene en esta diapositiva. Para el sistema del cilindro neumático, dice que el volumen del cilindro en combinación con la frecuencia del ciclo, a 85 P6, resulta en un consumo de aire que equivale a un costo de energía anual de más de $1,100. Si tenemos el dato pasado de cuánto equivalía el cilindro eléctrico,
bueno, pues es nada más el 15% de este costo. Entonces, aquí se vuelve interesante el tomar ambos escenarios, porque finalmente ambos pueden, sí, pero habría que tomar en cuenta, pues, los costos, ¿no? Ahora, ¿en dónde se va toda esa energía? Creo que este es un dato que pudiera hacernos algún sentido. Los estudios indican que la eficiencia energética de los cilindros neumáticos instalados puede ser tan baja como el 10%. No necesariamente estamos hablando de que toda la neumática tiene una eficiencia del 10%. Si bien puede estar entre el 50 y 60%, pero sí puede estar tan baja como el 10%. Entonces, en este caso, por ejemplo, la potencia requerida únicamente para suministrar aire comprimido en la Unión Europea es de 80 terawatts. Y tenemos el ejemplo de, bueno, no el ejemplo, el dato que si 10% es el que se utiliza, bueno, ¿qué está pasando con toda la demás energía en comparación con otras tecnologías donde se aprovecha entre el 90%, 80-90%, ¿no? Es nada más un dato para saber qué pasa con toda esa energía. Bueno, ¿a dónde se está yendo o por qué no podemos aprovechar toda la energía que le suministramos a la entrada? ¿Por qué no la tenemos a la salida? Si bien ese es por el tema de la eficiencia, también tenemos aquí el caso de estudio de esta aplicación. ¿Qué pasaría si hubiera una apertura? Aquí habla de aperturas o la sumatoria de diferentes aperturas, llámese aperturas en la manguera, en el mismo cilindro, en los sellos, etcétera, que su sumatoria nos pudiera dar un 16avo de pulgada, un octavo de pulgada, un cuarto de pulgada. ¿Qué pasaría? Bueno, estos son costos de fugas de aire por año. En el eje vertical vamos a encontrar el dinero o dólares y del eje horizontal el tamaño de la apertura. Entonces, podemos analizar qué es lo que sucede con una apertura de un 16avo. Bueno, el gasto es aproximadamente de $500, de un octavo de 2,000 y un cuarto de 9,000, pero por año. ¿Qué pasaría si toda esta sumatoria de fugas la trasladamos al tiempo de vida de un equipo, por ejemplo, electromecánico, que está validado por arriba de los 7 años? Pues definitivamente la comparación por costos de fuga de aire frente al que no tiene, que es el electromecánico, pues es sumamente alto el costo de estas fugas, ¿no? Bien, otro análisis que presenta Exlar es la comparativa de ahorro de energía entre ambos sistemas. Bien, lo que no se ahorra se está gastando. Entonces, en esta gráfica nos está mostrando en el eje horizontal los meses, desde 5 hasta 24 meses, y en el eje vertical nuevamente nos marca los dólares. Empezamos desde 0 hasta $10,000. Y nuevamente podemos observar aquí que a los 5 meses tenemos prácticamente el mismo costo por consumo de energía, pero de 5 meses a 12 meses, a partir de 5 meses, empieza a generar mayor gasto el actuador neumático, mientras que el electromecánico se mantiene. Y es interesante porque aquí estamos analizando hasta 24 meses, pero nuevamente si nuestro estudio se fuera a los tiempos de vida útil de un actuador electromecánico, pues ahí podríamos tener o estaríamos hablando a lo mejor de 7, 10 años y pues cuánto es el ahorro que tendríamos en dólares, ¿no? Aquí empieza a hacer sentido el tema de no solamente el costo inicial, sino finalmente qué representa el mantenimiento, bueno, el consumo, el estar energizando estos equipos, la eficiencia, etcétera. En resumen, podemos tener esta tabla en donde encontramos las diferentes tecnologías: actuador neumático, hidráulico, actuador eléctrico de tornillo planetario, actuador eléctrico de tornillo de bolas. Si bien sabemos que el actuador hidráulico, perdón, tiene una capacidad de fuerza elevada, también los actuadores de tornillo planetario es bastante elevada. Podemos revisar que el tiempo de vida tiene que ver con el mantenimiento que se le dé en cuanto al actuador neumático o al hidráulico. Este mantenimiento, pues obviamente genera un costo, mientras que los actuadores planetarios, de tornillo planetario de bolas, pues es un mantenimiento, perdón, es un mantenimiento bajo. La velocidad también es alta en los neumáticos, pero es difícil el tema de controlarla, ¿no? Finalmente, sí hay aplicaciones donde requerimos velocidad,
pero también es importante con qué precisión o dónde queramos que se pare nuestro vástago. Requerimientos de espacio alta y alta en actuador neumático e hidráulico por todo lo que conlleva, tanques, el tema del compresor en el neumático, etcétera. Costos del actuador, bueno, aquí es el tema donde podríamos tener esa disyuntiva, ¿no? Actuador neumático bajo, actuador hidráulico moderado, actuador eléctrico de tornillo planetario alto y de tornillo de bolas moderado. La eficiencia es del 50% aproximadamente en neumático, del 70% en hidráulico y los otros dos actuadores pueden llegar hasta el 90%. Hablamos de eficiencia, es decir, de la energía que nosotros suministramos a la entrada, qué tanto nos entrega la salida únicamente para desplazar el sistema mecánico. En cuanto al tema de costo-beneficio, bueno, este es otro tema en cuanto a que el actuador electromecánico tiene una instalación, una fácil instalación, una reducción de tiempos de instalación precisamente por la ventaja de poderlo instalar rápidamente. Sabemos que el tiempo siempre es un factor en la industria. Obviamente, un tiempo corto para la instalación pues genera una mejor productividad. ¿Qué nos muestra la imagen del lado derecho? Bueno, es el actuador y cómo se monta algún servomotor. Esta ventaja pues es grande porque tenemos o podemos montar diferentes servomotores a nuestros actuadores. Entonces no está realmente casado con alguna marca de servomotor, sino que pudiéramos hacer el análisis con diferentes servos. Esa es otra ventaja de los sistemas de electromecánicos, que si bien planta tiene algún estándar ya, pudiéramos nosotros adecuar ese sistema de control a nuestro equipo mecánico. Y bien, no solamente en el tema de control, sino también en el tema de montaje. Si se está revisando una migración de un sistema neumático hacia un sistema servocontrolado, bueno, también el frame es muy similar de ambos tipos de tecnología y también viene con características como el tema de accesorios, ¿no? Para que no se complique o no sea un impedimento el migrar de un sistema a otra tecnología. Hablando de eficiencia, bueno, sabemos que se define como la proporción del trabajo mecánico realizado respecto de la energía total invertida. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, tenemos un actuador ahí en la gráfica neumático, el cual tiene una eficiencia del 50 al 60%, es decir, de la energía suministrada se está aprovechando casi la mitad. En el hidráulico el 70% y en el electromecánico del 80 al 90%. Entonces, también para desplazar nada más o mover el puro actuador, pues lo ideal sería que el 100% de la energía que nosotros estamos teniendo a la entrada sería el 100% a la salida. Obviamente cada equipo pues tiene diferente eficiencia, pero como vemos los electromecánicos tienen alta eficiencia. Comparativa en mantenimiento. Si observamos del lado derecho tenemos los mantenimientos de los actuadores electromecánicos. Vienen ya con la boquilla para poder, mediante alguna pistola, lubricar todo el sistema mecánico. ¿Cómo se basa, en qué se basa o cada cuánto se hay que lubricar? Bueno, hay tablas ya de catálogos donde nos indica el recorrido del vástago en kilómetros. Por ejemplo, aquí vemos 250 kilómetros, la indicación de cada 500 kilómetros y que con base en esto es la cantidad de grasa que vamos a poner en el actuador. Si revisamos la imagen del lado izquierdo, bueno, es un ejemplo de una instalación neumática de todo lo que conllevaría reemplazar el equipo, ¿no? O el mantenimiento. Y como mencionábamos al inicio, mayor tiempo invertido en mantenimiento, pues es mayor tiempo parada la línea. Y bien, mayor recurso invertido también en cuanto a gente, en cuanto a costo, ¿no? A dinero que se tiene que emplear para cada reemplazo de estos equipos. El anterior fue la revisión del mantenimiento para actuadores neumáticos comparado con electromecánicos y aquí estamos revisando el tema de la comparativa para el actuador hidráulico. ¿Qué es lo que tendríamos que revisar en un sistema hidráulico? Primero las tuberías, que es por donde pasa el aceite, las válvulas de control, los filtros, que es donde
guarda todos los residuos contaminantes del aceite. Los tanques son los que almacenarían el aceite, bombas, accionadores o cilindros, válvulas de alivio, enfriadores, etcétera. Entonces, como vemos, también es una lista que tendremos que tener en cuenta al momento de realizar un mantenimiento. Ahora bien, una de las partes principales o de las características principales es los cambios de producto rápidos o lo que denominamos receta. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, podemos tenerlo desde alguna pantalla con el operador, realizar el cambio de producto, indicarle a la máquina que va a correr otro producto y bueno, ejemplificamos aquí con algunas botellas, la botella azul más grande, la morada en la zona de las botellas más pequeñas, y que si bien con un simple botón sobre la pantalla, ya con una rutina previamente programada, pudiéramos tener diferentes carreras, ¿no? En la botella azul, pues es una carrera más pequeña, en la botella morada, una carrera más larga. También pudiéramos suponer que a lo mejor la botella azul requiere cierta fuerza, la botella morada requiere menor fuerza y también esto lo podemos comandar. Entonces, no importa, en este caso, por ejemplo, el modelo que se fuera a correr, simplemente cambiamos la receta, es decir, el modelo, y con ello el actuador va a tomar esos parámetros para ese modelo y vamos a tener ese ajuste automático, ¿no? Otro de los conceptos que vamos a revisar es qué tan complejo puede ser un perfil de movimiento actualmente en la industria, ¿no? Sabemos que muchas veces se trata nada más de hacer un movimiento de alguna pieza, pero también podemos tener un perfil de movimiento. En este caso estamos revisando un perfil de una pistola de soldado. Como podemos ver ahí, en el inicio del perfil, primero se desplaza el vástago, llega a un punto, realiza el soldado, regresa y realiza una serie de movimientos como indexados para poder hacer el soldado, luego regresa y tiene un reposo. Entonces, este perfil de movimiento lo que quiero dar a mostrar es que podemos tener rutinas tan fáciles como un simple movimiento punto a punto o bien rutinas más complejas, perfiles más complejos, ¿no? Que de igual manera, con algún actuador neumático o hidráulico pudiera ser mucho más difícil. Este es un perfil de ejemplificando la inserción y el soldado de los anillos del motor. Ahora, continuando con el tema de ahorro de energía. Aquí, en los actuadores electromecánicos, como sabemos, pueden venir con opción a freno, por lo que en los periodos en los que no se encuentra funcionando, activamos el freno y entonces no suministramos energía para mantener la posición. Tenemos un perfil de movimiento ahí en medio, donde tenemos un reposo de 1 segundo, que si bien pudiera ser bajo, o sea, tenemos 1 segundo donde no se suministra energía, si multiplicamos este segundo por los minutos que se esté realizando el ciclo, por horas, por días, por meses y por años, vamos a tener entonces la retro de cuánto es el tiempo que no estamos energizando el equipo y que representa un ahorro. Ahora bien, ese es 1 segundo, pero ¿qué pasaría si el reposo fuera mayor, como es el perfil que está en la parte inferior? Pues sería el cambio mucho más grande, ¿no? O sea, tendríamos mucho mayor reposo, por lo tanto, tendríamos mucho mayor ahorro de energía. En los sistemas convencionales, como pudiera ser neumático o hidráulico, habría que estar eh, energizando el sistema para mantener la presión y la presión traducirla en mantener la posición. Bueno, hablando del tema de precisión, podemos encontrar en diferentes tablas, en diferentes catálogos, que se habla de backlash o error por juego mecánico. Estas son 2 tablas que nosotros estamos mostrando de nuestras marcas, de donde podemos encontrar un juego mecánico en tornillos de bolas de hasta 0.02 milímetros y un backlash o juego mecánico en actuadores de tornillo planetario, que son los actuadores que muestro aquí en la imagen, de hasta 0.1 milímetros. Entonces, hablamos de un juego mecánico bastante bajo, una precisión alta, que pudiera ser un tanto difícil también alcanzar con las tecnologías convencionales, neumática y hidráulica. Ahora, yéndonos a riesgos en el ambiente, comentábamos qué pasa con el fluido
¿Qué pasa con el aceite que se cambia de un sistema hidráulico? Finalmente tiene que llegar a algún lugar. Y sabes que hay algunas reglas, algunas normativas para el tratamiento de fluidos contaminantes. Entonces, también esto representa un costo, al igual que el riesgo en el ambiente de poder tener problemas de limpieza y que eso a su vez pudiera dañar componentes o las áreas circundantes. Entonces, no solamente es cómo funciona el equipo, sino cómo influye con los demás equipos con los que está trabajando. Bueno, otro tipo de riesgos en el ambiente podemos tenerlo como el ruido. Si bien ya muchas plantas se están preocupando por el tema de ruido, por que sea una industria propia o que pueda ser amigable con el medio ambiente, también en el tema sonoro, los actuadores electromecánicos representan o tienen un 30% menos de ruido que las otras tecnologías, hablando de neumática o hidráulica. Entonces, bien, no solamente estamos hablando de costos, sino también eh, del tema del ambiente. Ahora, vamos a tocar el tema de resistencia a baja temperatura. ¿Cómo es que se comporta un sistema? Tanto ahí vemos un actuador hidráulico y en la parte superior vemos un actuador electromecánico. A baja temperatura, el actuador electromecánico tiene alta resistencia. Si vemos la tabla que tenemos ahí donde dice condiciones de ambiente, bueno, a baja temperatura tenemos desde 0 grados o en algunos actuadores tenemos menos 30 grados centígrados. ¿Qué pasa con el actuador hidráulico? Bueno, el fluido se comporta de manera distinta a ciertas temperaturas. Entonces, es por ello que tiene baja resistencia, por el tema de la viscosidad del aceite. Si analicemos ahora alta temperatura, en el hidráulico tenemos también el tema de la viscosidad, pero aquí también tenemos una situación con los sellos que pudieran provocar fugas del aceite. A alta temperatura, los actuadores electromecánicos pueden llegar hasta 65 grados centígrados, que creo que este es un margen bastante amplio, de menos 30 grados hasta 65 grados para las aplicaciones típicas de la industria, ¿no? En cuanto a aplicaciones, bueno, vamos a ver en este videito, eh, lo hemos mostrado en algunas presentaciones, es el montaje de varios actuadores electromecánicos para un corte de una pieza. Lo que queremos ejemplificar aquí es, no solamente son actuadores que se requieren para un prensado, ¿no? O algo sumamente grande, sino también en aplicaciones que se requieren con precisión, como lo es un corte, ¿no? A lo mejor, en donde podemos tener la pieza, llega el actuador, clampea de un lado, otro actuador realiza el corte, pero con precisión. Tal vez si cambiáramos de pieza, pues requeriríamos diferente fuerza para realizar el corte, etcétera. Entonces, finalmente la intención es poder ver que no son aplicaciones de alta fuerza, pero sí podemos tener aplicaciones de precisión. O bien, si también se requieren con alta fuerza, podríamos emplear otro tipo de actuadores donde tenemos de hasta 35 toneladas en capacidad. Otro tipo de aplicaciones que podemos encontrar, vemos del lado superior izquierdo un corte de un tronco de madera. Tenemos ahí dos actuadores en la parte horizontal y en vertical uno superior, uno inferior. Y hacen el corte de madera, de tronco. Del lado derecho tenemos una plataforma de elevación, también con un actuador. Luego tenemos un sistema de dosificado con un actuador rotativo. En la parte inferior está un paletizado y un sistema de transportador, perdón. Y en la parte central está una aplicación de una válvula servocontrolada, también con un actuador. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un sistema prensado, un sistema típico de industria, sino pudiéramos entrar en diferentes aplicaciones. Habría que analizar precisamente cuál es, qué características tiene, temas como lo son fuerzas, velocidades, carreras, voltajes, el sistema de control, para no sobredimensionar, no tener un factor de seguridad sumamente alto, que esto implique que el costo sea elevado,
sino un actuador que esté calculado. La ventaja de calcular el actuador, pues finalmente recae en que podemos saber su vida útil, la precisión que nos va a entregar, el error que va a tener y sobre todo, pues que realmente vaya a funcionar con la aplicación. Bueno, complementando la explicación que dimos de estas ventajas, desventajas, ¿cómo complementamos una solución mecánica? Bueno, brevemente voy a mencionar las demás marcas que tenemos, como son reductores, mesas indexado, encoders, sensores lineales, de las que estuvimos hablando, que es XLR, Unimotion y Drive, que son los actuadores servocontrolados. Tenemos acoplamientos, actuadores con motor embebido, Linmod, que son electromagnéticos, y WON, que son actuadores, WON, que son guías y carritos para guías. Entonces, la intención es poderlos invitar a que si tienen alguna aplicación en donde ustedes estén contemplando meter algún actuador, o bien si es un usuario final, alguna planta y está contemplando migrar la tecnología, una tecnología pues con estas ventajas, con estos beneficios, que se puedan acercar para que les podamos apoyar en la mejor propuesta, ¿no? Igual, bueno, estoy revisando aquí algunas preguntas que están llegando en la sesión. Voy a pedir a mi compañero Alejandro Marín que pueda comentarnos las que están llegando y la respuesta de las mismas. Bueno, aquí nos pregunta Iván Bolaños. Dice, ¿tienes el video de esto en la web? Este video de la presentación, Inge, si es que te refieres al video de la presentación, se van a mandar a editar y se van a subir en nuestro canal de YouTube para que próximamente ahí se pueda consultar. Si es el de la aplicación de corte, también lo tenemos, o bien el de los actuadores de slide, también los tenemos y te los podemos compartir sin ningún problema. No sé si existe alguna consulta, alguna pregunta, ingenieros, de alguna comparativa, de algún punto que hayamos tocado. Bueno, aquí nos preguntan si hemos tenido éxito en algún sector en la sustitución de tecnologías. Sí hemos tenido, sí hemos llevado migraciones, es algo que hemos hecho en Urani. Eh, lo que nosotros hacemos es, mediante el reporte de cálculo, con ese justificar muchas veces el tema de la migración de los equipos. Lo que podemos apoyarte, Inge, es que si estás contemplando hacer este cambio, podemos acompañarte para poder hacer este análisis y entregarte ese costo-beneficio que tú vas a tener, no solamente de manera inicial, ¿no? Sino cómo es que tú vas a tener ese retorno de inversión. También pudiéramos apoyarte en ese estudio. Ya les que contesto esa. Bueno, del Inge, no, comentó también el Inge Bolaños de la capacidad de sustituir hidráulica y neumática. La respuesta es sí. Va a estar esto condicionado a la fuerza de la aplicación inicial, pero sí hemos tenido éxito, complementando lo que comenta Alan, debido a un requerimiento ya de repetibilidad en la aplicación por parte del usuario final, y pues ya requiere algo que, valga la redundancia, sea repetible, ¿no? Entonces sí es muy común que hagamos este tipo de cambios, ¿no? De neumática o de hidráulica de baja capacidad a servo, ¿no? Del ingeniero Jorge Morales, preguntas, tenemos una aplicación con otra marca, reemplazos para evitar reparametrizar el drive. Aquí la respuesta es depende. Nuestros actuadores sí son equivalentes a los de otras marcas, por esa parte no habría problema en hacer lo que es un cross en cuanto al actuador y asegurando que su servomotor se pueda acoplar. Sin embargo, puede que haya algunos cambios en cuanto a la propia inercia del actuador, que sea un poquito más alta, un poquito más baja. Entonces, de igual manera, se tendría que hacer de igual forma una sintonización de nuevo al instalar este nuevo equipo mecánico, ¿no? Entonces, es un sí, ¿no? Porque a lo mejor no es como un gran cambio, pero sí se tiene que volver a resintonizar, ¿no? Porque puede mejor que no sea el mismo paso o esta parte de la inercia. Entonces sí llevaría al menos un poco de cambios, ¿no? No es que sea difícil, pero sí lo necesitaría, ¿no? Ok. Iván Bolaños también pregunta, tecnología para los temas de industria 4.0. Ok. En cuanto a actuadores, y ahorita no tenemos algo así como de estándar
que se meten en esa parte. Tenemos familias o otras marcas que sí ya van más encaminadas a eso. En actuadores como tal, no. Pero, por ejemplo, sensores lineales sí tenemos ya para Industria 4.0. Que mejor ahorita en la última diapositiva podríamos verlo, son tal cual encoders. Entonces, esos sí ya tienen de manera estándar un modelo para Industria 4.0, que sería la marca MTS, ¿no? Como está en la diapositiva, en la primera línea, cuarto espacio a la derecha. Eso es lo que sí podríamos tener ahorita, ¿verdad? Igual, ingenieros, esta presentación se las vamos a hacer llegar para que la tengan como consulta. Si, bueno, nuevamente, si hubo algunos compañeros que no nos pudieron acompañar, lo que podemos hacer es contactar a algún ingeniero de la zona más cercana donde ustedes se encuentren y con todo gusto solicitar pues una breve explicación de la sesión en campo, ¿no? En sus instalaciones, para que podamos compartir la información con demás personas. Entonces, se las vamos a hacer llegar y también a la par podemos nosotros acompañar o acudir a sus instalaciones para poder revisar este tema de eh, ventajas de la tecnología electromecánica, ¿no? Esta y en general, si han estado en algún webinar, en algún otro webinar, pues también poderlos ahí entregar la información y ayudarlos a compartirla. Bueno, creo que por ahí no quedan más preguntas. Igual vamos a dejar la sesión abierta un poco por si hay alguien que tenga alguna consulta en general o bien específica de algún punto que hayamos tocado. De nuestra parte sería todo, ingenieros. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han regalado, tanto para mi compañero Alejandro, para mí, como para mí. Ha sido un gusto poderles dar esta información. Y bueno, vamos a dejar aquí nuestros contactos por si hay algún tema que quieran revisar, con todo gusto quedamos a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.